Buena tarde. Damos inicio a la sesión pública de resolución convocada para hoy, 22 de octubre de 2020. Para tal efecto, señor secretario, por favor, verifique el quórum y dé cuenta con el orden del día, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Buena tarde a todos. En razón de que se encuentran enlazados vía plataforma digital los tres magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, certifico que existe quórum para llevar a cabo válidamente la presente sesión. En cuanto al orden del día, se integra con los siguientes puntos. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Y 2. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes número TED-JDC-023-2020 y TED-JDC-025-2020. Son los asuntos que se encuentran enlistados para esta sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, a nuestra consideración el orden del día, por si tuviésemos alguna intervención al respecto. Toda vez que no la hay, señor secretario, por favor, someto a la votación de manera económica. Con su autorización, magistrado presidente. Señores magistrados, si están de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto para esta sesión, les solicito a ustedes lo manifiesten levantando su mano. Gracias, señores magistrados. Señor presidente, el orden del día propuesto para esta sesión ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Toda vez que el único punto del orden del día de esta sesión es la resolución de un acuerdo plenario que correspondería a la segunda ponencia a cargo del magistrado Miguel Navas Uchitiotzi. Por favor, señor magistrado, si dispone sobre su cuenta. Todo gusto, presidente. Buenos días a todos. Considerando que el asunto a tratar corresponde a la segunda ponencia, rogaría a la abogada Marlene Conde de cuenta nuestro acuerdo plenario. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de acumulación relativo a los expedientes identificados con los números TED-JDC-023-2020 y TED-JDC-025-2020, promovidos por Ma.Elena Conde Pérez en su calidad de síndica propietaria municipal y Esther Molina Padilla en su calidad de quinta regidora propietaria, ambas del Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala, respectivamente. En síntesis, debe decirse que los juicios tratan sobre inconformidades relacionadas a la omisión por parte del presidente municipal del Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala, específicamente de cubrir la gratificación correspondiente al año 2019 por el desempeño del cargo de elección popular que las promoventes ostentan. Así, de los hechos narrados por las promoventes en cada uno de los juicios mencionados, en sus escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes antes citados, se advierte que en ambos juicios se señala la misma autoridad responsable y que existe una conexidad en las inconformidades de ambos juicios. En virtud de lo anteriormente expuesto y atendiendo al principio de economía procesal y en razón de que la naturaleza del acto impugnado así lo requiere, con fundamento en los artículos 12, fracción segunda, incisos I y K de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala y el artículo 71 de la Ley de Medios, se propone decretar la acumulación del juicio de protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía del expediente identificado con el número TED-JDC-025-2020 al expediente TED-JDC-023-2020, por ser este el primero en su recepción. Es cuanto. Gracias, maestra Marlene. Señores magistrados, a nuestra consideración el proyecto de cuenta, por si tuviésemos alguna intervención. Adelante, magistrado Muñoz, por favor. Gracias, señor presidente. Desde luego, me voy a pronunciar a favor de la acumulación de estos dos asuntos porque eso nos va a permitir analizar de manera conjunta e integral
las actuaciones o el actuar de la autoridad responsable respecto a la negativa de la prestación económica de fin de año que reclaman las dos actoras. Sin embargo, con un poco de preocupación veo que específicamente en el expediente 23 que promueve la síndica municipal del Ayuntamiento de Totolac, es que ahora que nos proponen este asunto y como lo solemos hacer siempre que se va a acordar algo de manera plenaria en algún asunto, nos dimos a la tarea de revisar el expediente y nos damos cuenta que hay una serie de afirmaciones que, sin que desde luego no sea prejuzgar sobre el asunto, pero que sí podrían configurar actos de violencia política por razón de género y que incluso, en opinión de quien habla, son merecedoras de medidas cautelares o medidas de protección. Y déjenme me explico por qué lo hago precisamente en este asunto. Porque lo que tenemos es que la actora comunica, más bien solicita, de acuerdo a los hechos que narra, que le sean justificadas un par de faltas en las sesiones de cabildo del mes de agosto, pues ella misma dice haber sido alcanzada por los efectos de la pandemia que hoy el mundo entero está padeciendo. Esto lo hace sin recibir alguna respuesta. Y de repente ella empieza a revisar sus estados de cuenta y resulta que ya no le pagan. Y dice ella, afirma ella, que el 23 de agosto, sin mediar alguna petición específica para solicitar licencia, el ayuntamiento acuerda de manera oficiosa concederle una licencia por razones de salud. Entiendo que esa licencia se concede para evitar algún tipo de contagio. Pues sí, pero aquí habría que preguntarse si esa era la única manera de asegurar una circunstancia de ese tipo. Nosotros en este momento estamos sesionando de manera electrónica y es una manera de asegurar un eventual contagio de COVID-19 que insisto, nos está quejando. Entonces, nos percatamos que en el expediente ya obra el informe de la presidencia municipal y dice que en efecto, así lo dice en su informe, que el 23 de agosto ellos someten a consideración un permiso de 15 días que había solicitado 10 días antes la actora para sancionar su asunto. Y entonces ellos lo que hacen es conceder esta licencia, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que sí se la conceden, pero consigo suspenden también sus pagos. Y eso a mí me parece sumamente delicado porque concederle a una persona una licencia por razones médicas no corresponde a una licencia sin goce de sueldo. A mí me parece que esto podría generar o estar encubriendo una especie de suspensión del cargo, porque lo que hacen ellos es entonces llamar a la suplente. Ella pidió 15 días, permiso, 15 días, los cuales, mediante un oficio que dirigió el 18 de agosto, según las evidencias que se encuentran en el expediente, exhibe un certificado médico en el sentido de que da positivo, en el sentido de que sí lo tuvo, pero negativo a que el virus esté activo en este momento. Pero a pesar de ello, la autoridad responsable al rendir su informe dice, no, ¿sabes qué? Su reingreso será hasta que lo determine el ayuntamiento. Hasta que lo determine el ayuntamiento, y además para nosotros no es suficiente que un médico con las características o con la especialidad de quien está firmando tu receta médica tenga la capacidad para poder diagnosticar
que tú ya estás libre de COVID y que no hay peligro de contagio. Entonces, esto imagínense, lo estamos teniendo desde el mes de agosto, ya ha pasado casi 2 meses, y en el informe nos siguen diciendo que ella sigue separada. ¿Por qué? Porque eso será hasta que el ayuntamiento lo dé. A mí me parece, por sí solos, actos muy delicados que están así, podrían estar afectando de manera arbitraria, excesiva, el ejercicio del cargo al que tiene derecho a ejercer la actora. Y recordemos que en el nuevo marco constitucional y legal que regula la violencia por razón de género, todas las autoridades, incluso las incompetentes o las que no tienen competencia para conocer un asunto, están obligadas a emitir medidas cautelares, cuando así sea necesario, incluso de manera oficiosa. Entonces, aun cuando estoy de acuerdo con la acumulación, yo quisiera proponer, y en eso se centrará mi voto, de que en este mismo acuerdo, y una vez que al menos un servidor pudo tener acceso al expediente que se encuentra el trámite de una ponencia distinta a la que soy titular, es que en este punto se trate con perspectiva de género, entendiendo que las medidas cautelares, de acuerdo a lo que ha dicho la jurisprudencia, permiten un asomo provisional al fondo del asunto, de manera tal que si nosotros advertimos actos que puedan estar afectando, como creo yo, están afectando a la actora, estaríamos entonces obligados, más que si somos autoridad competente para conocer de su juicio de la ciudadanía, de las medidas cautelares. En ese sentido, de manera muy respetuosa, quisiera proponer que al acuerdo plenario de acumulación generemos una sección que denominemos medidas cautelares, a efecto de ordenar la reincorporación de la síndica a sus funciones como una medida cautelar, garantizar el pago puntual e íntegro a cada una de las prerrogativas a que conforme al presupuesto y a sus funciones tiene derecho, abstenerse a realizar cualquier conducta dirigida a menoscabar dichas funciones, evitar cualquier manifestación que implique violencia psicológica, económica o patrimonial, que creo que es lo que está sucediendo. Esto aquí hago un paréntesis, siempre que en el ámbito laboral hay una incapacidad por enfermedad, pues se da la licencia, pero con goce de sueldo, ¿no? Entonces, evitar, deberá vincular al propio ayuntamiento a que propicien un ambiente de respeto y no discriminación, porque me parece que incluso los actos como están pudieran, y desde luego será materia del fondo, de un acto de discriminación por el hecho de padecer lo que lamentablemente pasó esta funcionaria pública. Obviamente esto implica convocar al actor a las sesiones de cabildo con la debida diligencia y desde luego la entrega puntual de los recursos materiales, económicos para el ejercicio que ella venía desempeñando y para el cual fue electa. Insisto, en el contexto en el que estamos, no solo las autoridades de salud, insisto, entiendo que el ayuntamiento pudo haber emitido o actuado en este sentido bajo esta convicción de querer proteger el derecho a la salud, pero insisto, el derecho a la salud no puede desplazar de la manera en que está sucediendo en este caso, al menos ya con las propias manifestaciones del presidente municipal, otros derechos como es el derecho político a ejercer del cargo. Entonces, esto siempre debe llevar de la mano una ponderación adecuada que nos genere un equilibrio de manera tal que uno no atropelle al otro, y me parece que en el caso es posible. Insisto, nosotros en este momento sesionamos válidamente de manera electrónica, la Corte sesiona de manera electrónica, en algún momento el Congreso del Estado, incluso el Congreso de la Unión lo hizo de manera electrónica. Y esto es evidente, me parece, como un hecho notorio de que existen otras medidas para garantizar el derecho a la salud, tanto de la actora como del resto de los integrantes del ayuntamiento y del personal que trabaja en la presidencia municipal, garantizar su derecho a la salud y al mismo tiempo armonizado con el padecimiento
que requería desde luego cierto aislamiento, pero no por ello limitar de manera total el ejercicio del cargo. Y todavía que después de haber existido una constancia médica de que está recuperada del virus, pues todavía el ayuntamiento, que me parece en este análisis provisional de los medios de prueba que nos permite el dictado de medidas provisionales, incluso en ese sentido, resolvió, bajo estas características, resolvió Sala Regional al conocer de la impugnación de medidas cautelares dentro del asunto de violencia política que hace unos ya semanas resolvimos, o sea, siguiendo este parámetro de estudio provisional del fondo y de las pruebas, me parece incluso un contrasentido que el propio ayuntamiento diga que la constancia médica que exhibió la actora no es suficiente. Pues si no es suficiente la constancia que expide un médico titulado, certificado, autorizado para ejercer su profesión, me parece que el ayuntamiento pues tampoco reuniría estas características para determinar si es o no suficiente, ¿no? A menos que el ayuntamiento esté integrado por expertos de la salud, y me parece que es algo también que no está demostrado ni en el informe ni al menos manifestado. Entonces, a mí me parece que no es un tema que esté justificado y que por el contrario da lugar en este análisis provisional del fondo, incluso autoriza la propia jurisprudencia de la Corte al momento, o para como fundamento para el dictado de las medidas cautelares. Es que yo de manera respetuosa, insisto, propondré y en ese sentido votaré en que se agregue un apartado para el otorgamiento de medidas cautelares de manera oficiosa. Esa es mi intervención, presidente. Muchas gracias. No se escucha tu micrófono, presidente. Ok, gracias, presidente. Escucho con atención los comentarios del compañero magistrado Luis y les debo comentar que de alguna manera esencialmente este acuerdo de acumulación es por la presentación de la demanda de la síndico municipal del día 29 de septiembre y la compañera regidora, quinta regidora, lo hace el 2 de octubre, de ahí que median 2 días, diferencia por la cuestión de la acumulación que se propone. En la sustanciación del procedimiento del JDC 23 de la síndico municipal, efectivamente se está tramitando con la cuestión de su servidor, y hasta hoy en día dimos una vista el día de ayer. Creo que de alguna manera la ponencia está tratando de alguna manera de que al vencimiento de este término inmediatamente ya se darán posibilidad de analizar las pruebas y formular el proyecto de resolución. De mi parte, abordar el otorgamiento de medidas provisionales creo que dejaría sin materia el fondo de la sentencia que se dicte, cuando estamos a unos 2 o 3 días de que ya finalmente se haga el proyecto correspondiente. Entonces, de mi parte, yo no compartiría que en este momento se otorguen las medidas provisionales cuando esta es una materia del fondo de la que se va a pronunciar.
indiscutiblemente que está considerado la cuestión de su de ingreso al cargo que va a desempeñar, el pago de sus salarios, que de alguna manera van a ser en la sentencia correspondiente, y que considero que no deben ser en este momento a manera de medidas provisionales. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado Miguel Nava. ¿Ahora sí se me escucha? Sí. Sí. Gracias. Sí, bueno, ¿alguna otra intervención al respecto? Presidente, si me permites, dado los comentarios del señor magistrado, después de escuchar tu intervención haré una precisión adicional, si me lo permites, por favor. Correcto, correcto. Sí, en efecto, como ya lo escuchamos, ya no seré reiterativo de ello, se trata de dos asuntos, básicamente dos, no solamente es uno, sino son dos en donde se reclama o hasta donde a nosotros incumbe en cuanto al asunto que teníamos a cargo en la ponencia de su servidor, o una prestación únicamente que, que es común en ambos asuntos, la gratificación de fin de año de 2019. Es lo que nos motivó a considerar que se debiera llevar a cabo esta acumulación. Me parece que en eso coincidimos los tres, para efecto de que posteriormente, cuando se resuelva sobre este particular, no se tenga alguna sentencia contradictoria, sobre todo considerando que habrá de integrarse básicamente con las mismas pruebas, con los mismos elementos que se deben tomar en cuenta para considerar la existencia de la previsión de esta prestación que solicita la parte actora en el juicio 25 y también en el 23, entre el JDC 25 y 23, y en todo caso su no otorgamiento es lo que se tendría que estar resolviendo sobre este punto en concreto. Ciertamente en el 23 hay otras cuestiones que la parte actora reclama, entre ellas y esta que sí me parece una categoría sospechosa, bueno, la separación del cargo por razones sanitarias, ¿no? Y además a solicitud de ella misma, pero luego su no reincorporación. Ciertamente el resolver esto dejaría algunas de las cosas, no en su totalidad, las cuestiones sin materia. Me parece que las medidas cautelares no precisamente tienen la finalidad de tener efectos restitutorios en términos generales. Como su nombre lo indica, son provisionales, pero además, pues recordar las reformas que ahora privan al respecto y la obligación de las autoridades de proponer medidas cautelares en cuanto a esto. Yo celebro como siempre, además, la puntualidad y la acuciosidad del magistrado Luis Manuel Muñoz para con los asuntos, y el advertir este aspecto concreto, en el sentido de que pudiera ser prudente emitir medidas cautelares desde que se conoció del asunto, a efecto de que no continúe con una violación, como en este caso puede ser, algo que pudiera llegar a derivar. Desde luego, aclararse que no se estaría prejuzgando, ¿no?, respecto del fondo. Todavía quedaría que dentro de la secuela procedimental se acredite que esta separación se debe a alguna otra cuestión o algún procedimiento debido a través del cual se haya dispuesto de esta separación. Pareciera que de momento no lo hay, y siempre, como ocurre con las medidas cautelares, pues siempre se debe acudir a la apariencia del derecho, ¿no?, a la apariencia del buen derecho que se puede tener respecto de un acto determinado. Si en este caso viene una funcionaria de elección popular y nos plantea que no está ejerciendo su cargo por determinadas situaciones, como en este caso fue el haberlo abandonado temporalmente por razones sanitarias, las razones sanitarias que ahorita conocemos todos y que ocupan a gran parte de la humanidad, y sobre todo a las autoridades, en el sentido de que se debe de hacer todo lo posible para que se eviten contagios, sobre todo en los centros de trabajo, y además a los usuarios de los servicios públicos que correspondan.
me pareció prudente que se separara, sí, pero en cuanto se encuentre en posibilidades de reincorporarse con toda la responsabilidad por parte de ella principalmente y por parte de la autoridad municipal en este caso, debió hacerse cuanto antes. El no hacerlo probablemente pudiera llegar a entenderse como una tolerancia y recordar que la reforma ahora que se tiene a partir del 13 de abril, conocida por todos, implica eso, ¿no? Evitar incluso la tolerancia de las cuestiones. En este caso, me parece que prudente que se observe. No importaría cuándo se pudiera resolver el asunto. No sé si pudiera ser cuanto antes en cuanto a los procedimientos internos del tribunal. Pudiera, como bien lo dice el magistrado Muñoz, Nava, en unos cuantos días tener el proyecto y por tanto circularlo y posteriormente resolverlo, y en esa resolución pues ya abordar todos estos aspectos de manera definitiva. Pero yo no quisiera que se pudiera llegar a entender, a comprender que estamos nosotros bajo conocimiento ya de este asunto que ahora tenemos en esta sesión a partir de lo planteado por el magistrado Luis Manuel Muñoz, que podamos considerar que estamos tolerando de alguna manera estas cuestiones que se están dando en este ayuntamiento. Por esas razones, pues yo no tendría inconveniente en que se pudieran plasmar de una buena vez estas medidas cautelares, notificarse, y si, bueno, pues en unos 2 o 3 días estamos en aptitud de decirles, bueno, aquí queda la resolución de todo lo demás, incluida aquella cuestión que nos lleva a plantear una acumulación, que es, uno de los aspectos nada más que se plantean en el 23, como lo decía yo hace un momento. Yo no tendría inconveniente en que de una vez podamos implementarla. De hecho, sería la primera vez que estaríamos haciéndolo desde que existe esa reforma, por razones de probable violencia política de género. Siempre insisto y dejarlo bien claro, que esto no implica juzgar o prejuzgar sobre el fondo del asunto, si se va a resolver en ese sentido o no. Únicamente se advierte en este caso la separación de la funcionaria de elección popular de su cargo, y hasta el momento, y ya incluso con el informe circunstanciado, ya en actuaciones, que no se tiene evidencia de que haya cesado esta separación y que tampoco haya cesado la falta de pago que con motivo de la prestación de sus servicios a la comunidad a través del ayuntamiento, es decir, sus dietas, sus remuneraciones. Entonces, bueno, yo no tendría inconveniente en sumarme a que se implementen estas medidas cautelares cuanto antes, para efectos de garantizar de la mejor manera posible los derechos de la servidora pública en cuestión. Es cuánto. Sí, adelante, magistrado Luis Manuel, por favor. Gracias. Sí, miren, yo creo que aquí lo que se debe valorar mucho es el interés superior de la víctima, y sobre todo cuando se tienen evidencias de este tipo. Insisto, estamos, creo que, actuando dentro de los límites que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior, por ejemplo, en el JDC 724 diagonal 2020 del Congreso de Baja California, donde por su trascendencia admite un asunto vía per saltum y hace una clara explicación y delinea, ¿no?, cómo es que se dan, ahora, qué es lo que implica para las autoridades electorales cuando se conozcan de temas de violencia política. Por ejemplo, incluso una medida cautelar, por ejemplo, la suspensión con efectos restitutorios, cuando citan la jurisprudencia de la Suprema Corte, cuando dice la suspensión, la naturaleza omisiva del acto reclamado no impide su procedencia, ¿no? Por ejemplo, entonces, en este asunto,
la Sala Superior también pondera con la evidencia que tiene. Se trata también de un acuerdo que destituye a una legisladora. Imagínense, estamos hablando del ámbito parlamentario, o sea, asuntos todavía más complejos, no tan nítidos como el que ahora nosotros estamos discutiendo. Y en ese asunto, lo que hace es reconocer la obligación de todas las autoridades de emitir medidas cautelares, tan luego tengan conocimiento de actos que pudieran vulnerar los derechos políticos electorales de las mujeres y de los derechos en general. Entonces, este análisis provisional también lo hace y concede medidas cautelares. Entonces, desde luego, no pretendemos prejuzgar, porque también entendemos cuáles son los límites que tenemos como juzgadores, pero como también lo dijo y coincido con lo que manifestó el señor presidente, en cuanto a que tampoco podemos pasar o dejar pasar temas como estos que me parecen son evidentemente, hay una evidente afectación a un derecho de ejercer el cargo, a una persona que único error, y permítanmelo plantearlo así de manera muy coloquial, cuyo único pecado fue haber tenido la desfortuna de haberse contagiado del virus que hoy amenaza a todo el mundo. Esto es lo que a mí me hace plantear el tema como está. Insisto, el planteamiento tiene previo el análisis de precedentes, tanto de sala superior como de salas regionales, y si así fuera, pues en ese sentido, al menos el voto de un servidor, así lo iremos construyendo. Gracias, presidente. Gracias, magistrado Muñoz. ¿Alguna otra consideración al respecto? ¿Alguna otra intervención? Ninguna, presidente. Bueno, de ser así, le encargaríamos, magistrado Muñoz, si nos hiciera favor de engrosar esta parte, la parte correspondiente o el apartado correspondiente a las medidas cautelares propuestas, en caso de ser aprobado, por supuesto, y ahorita diseñaríamos cómo quedarían los puntos resolutivos correspondientes del acuerdo. Si están de acuerdo con ello. Bien, pues ¿alguna otra intervención? Luego entonces, si no hubiese alguna otra, por favor, señor secretario, someta a votación el proyecto de acuerdo plenario que se propone con las adecuaciones, con la propuesta del magistrado Muñoz, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautle, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor de la acumulación y de que en el mismo se incorpore un estudio con perspectiva de género a efecto de emitir medidas cautelares conforme a mi intervención. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Miguel Navas Ochitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor de la acumulación y en la parte que comenta el magistrado Manuel, conforme a lo expresado de mi parte. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, el licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor de la acumulación y también de la adopción de las medidas cautelares propuestas. Gracias, señor presidente. Resultado de la votación es, en los términos propuestos, se aprueba el proyecto por unanimidad en cuanto a la acumulación de los expedientes. Y respecto de lo propuesto por el magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautle, en los términos propuestos y que coincidió usted, señor presidente, con los 2 votos a favor de usted y del magistrado Luis Manuel, es el resultado de la votación, señor presidente. Gracias, señor secretario. Siendo así, entonces, luego entonces, en los expedientes TTJDC 23/2020 y ahora su acumulado TTJDC 25/2020, se acuerda
Primero, se decreta la acumulación del expediente TET-JDC 25/2020 al diverso TET-JDC 23/2020 en términos del tercer apartado de este acuerdo plenario. Segundo, se dictan las medidas cautelares a favor de la actora en términos precisados en el apartado correspondiente de este acuerdo. Bien, se han agotado los asuntos previstos para esta sesión. Señores magistrados, si tuviesen algún otro asunto que tratar en esta sesión, tienen el uso de la voz. Bien, siendo así, y siendo las 14:41 de este 22 de octubre de 2020, damos por concluida la presente sesión pública. Muy buena tarde, muchas gracias.